nuestro columnista Martín Zuleta. Buenas tardes, Martín, ¿cómo va? Hola Carlos, buenas tardes, un saludo para usted y la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante, doctor, meternos un poquito en lo que va a suceder a partir de hoy, entre hoy y mañana, dice la crónica política de los medios nacionales. Se viene el debate, la ley ómnibus, y se viene el debate, un montón de cosas que tienen que ver nada más y nada menos con lo que aparentemente está necesitando Milei para producir las modificaciones que quiere, y habrá que ver, ¿no? Porque se aproximan otras cosas, hay otras vivencias en este tema, y por ahí aparecen otras voces, como por ejemplo Lilita Carrió, que prácticamente se ha anunciado oficialmente, prácticamente, que se va del espacio que compartían con Pichetto, ¿no? No es poca cosa esto. Sí, como usted bien dice, se espera una sesión maratónica, seguramente mañana sobre esta hora se estará resolviendo sobre la aprobación o no de este proyecto de la ley bases, que se encuentra bastante diezmada y podada respecto de la ley bases originaria que había enviado el gobierno y que no obtuvo el apoyo del Congreso. Entonces hay que ver en definitiva cómo se va desarrollando la sesión. Por el momento ha habido un pequeño triunfo, por decirlo de alguna manera, de los libertarios, en el sentido de que se aprobó en la Cámara de Diputados el tratamiento de la ley por capítulos y no artículo por artículo, cosa que es vista en un primer momento como un pequeño triunfo, en el sentido de que no va a haber una discusión ni una por particular, sino que será por capítulos y de manera nominal, ¿sí? Algo a lo que se oponían tanto el kirchnerismo como una parte de la UCR y como la izquierda también, que querían que se discutiera artículo por artículo el proyecto. Por eso, en cierta medida, para que la gente entienda la importancia de la cuestión, es que le permite al gobierno en definitiva tratar la ley bases por capítulos y no por artículos. En definitiva, todos los artículos que estén dentro de un capítulo quedarán aprobados o desaprobados en su conjunto, y no artículo por artículo, que se le podrían imponer algunas modificaciones, algunas cuestiones en particular. Entonces eso, en un primer momento, y a esta altura del día, podemos decir que es un pequeño triunfo para el gobierno, en función de que las objeciones que se le hacen al proyecto de la ley base están vinculadas con artículos particulares y no con la ley en general. Entonces esto puede llegar a significar un avance importante. Y respecto de la posición de Lilita Carrió, que la ha dejado traslucir de manera pública, y como usted bien dice, sería ya prácticamente como una oficialización, en razón de que ella es la líder de su espacio. Entendemos que, o se entiende en definitiva, que esta postura de la coalición cívica, que no sorprende, en razón de que Lilita Carrió viene hace bastante tiempo manifestándose en contra de las posturas legislativas y de los proyectos del presidente Milei, y por consiguiente creo que le da a Lilita Carrió la excusa que necesitaba en definitiva para romper cada vez más con el gobierno, alejarse cada vez más, porque todos sabemos que Pichetto tampoco es que hace una postura ligada incondicionalmente al gobierno, sino una postura equidistante, y que de hecho se le reconoce a la postura de Pichetto que ha permitido un diálogo para salvar el proyecto de la ley bases. Entonces esta excusa que busca Lilita Carrió es para alejarse definitiva y radicalmente de las posturas del gobierno. Era esperable, y por supuesto, veremos qué incidencia real y peso esto en la votación, ¿sí? Claro, en eso estaba pensando. Y básicamente, doctor, en esto que usted plantea como necesario, digamos, uno está pensando seriamente definiciones,
porque esa es la urgencia que plantea desde el Ejecutivo Nacional Milei, pero al propio tiempo hay algunas contradicciones que seguramente se van a transparentar a la hora de que se reúna el plenario de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, por supuesto es una ley. A ver, tenemos que entender que el gobierno pretende, digamos, un cambio radical y profundo respecto de la visión del Estado y sobre todo del rol del Estado, perdón, y sobre todo de la visión económica. Sí, tenemos que entender que el gobierno del presidente Milei se encuentra legitimado por el voto popular y sostenido hoy también por las distintas encuestas de opinión sobre que la mayoría de sus votantes sigue apoyando al gobierno en cuanto a la pretensión de ir hacia reformas estructurales, sobre todo reformas económicas, ¿sí? Y en ese sentido, por supuesto que se va a encontrar el gobierno con una, digamos, una disyuntiva que es prácticamente entender con quiénes se puede aliar el gobierno para sacar o para llevar adelante estas reformas. Por supuesto que esta ley base se encuentra muy diezmada en razón del proyecto original que pretendía el Poder Ejecutivo, pero me parece que desde un punto de vista estrictamente político ha primado en definitiva la razonabilidad tanto del gobierno como de aquellos sectores, digamos que de una u otra forma, sin acompañar tanto las posturas del presidente, han entendido qué es lo que demanda la sociedad. Creo que se ha llegado a un punto de equilibrio pese a los extremos que propone desde el punto de vista dialéctico tanto el presidente Milei como desde el punto de vista dialéctico también sus opositores más acérrimos, sobre todo desde el kirchnerismo. Creo que se ha llegado a un punto de equilibrio razonable gracias al entendimiento de los sectores un poco más blandos del gobierno y al entendimiento también de el aliado principal del gobierno, que es el PRO, el aliado por lo menos en el Congreso, sí, sin personificar, digamos, en la persona de Macri, pero el PRO le ha servido también como un ancla importante del gobierno dentro del Congreso, y creo que Pichetto también en ese sentido ha contribuido y ha colaborado a limar las asperezas. Hay otro sector del radicalismo también que ha entendido sobre la necesidad de acompañar la voluntad popular, más que acompañar al gobierno de Milei. Creo que tanto el sector de Pichetto como algunos radicales que se encuentran más afines o abiertos al diálogo con el gobierno, los ha impulsado en definitiva a acompañar el proyecto modificado, el entendimiento de que la sociedad está demandando cambios. Creo que había hay una forma madura de ver la política por parte de estos sectores que van a permitir, creo yo, que el gobierno obtenga la aprobación, por lo menos en la Cámara de Diputados, del proyecto. La vamos a ver en el Senado de la Nación. Se espera con una discusión un poco más difícil, y se espera también en el Senado de la Nación el apoyo de los gobernadores. Creo que en definitiva en el Senado el presidente va a poder sacar este proyecto según que los gobernadores de las provincias puedan terciar a favor del gobierno o no en esto, y creo que van a ver y nos vamos a encontrar después de esta aprobación por parte de la Cámara de Diputados con una semana de intensas negociaciones entre los gobernadores y el presidente para ver si pueden acompañar en el Senado, se puede acompañar el proyecto que seguramente se va a aprobar en diputados. Bueno, se vienen también, doctor, actuaciones muy, no sé si tuvo oportunidad de escuchar anoche en La Nación Más, la ex legisladora nacional Elita Carrió, que fue muy contundente a la hora de formular críticas al presidente Milei, pero básicamente en general hablando de esta situación que tiene en vilo a los argentinos, que es tarifas de gas, de luz, y etcétera, nomás la combinación de un aumento de los combustibles. Esto tiene que razonar seriamente respecto de que el bolsillo sigue siendo el mismo, el de los maestros, el de los jubilados,
toda la sociedad, excepto un acuerdo que logrado con Milei, con Moyano, eso que no ha parecido tan bien, especialmente para Lita Carrió, ¿no? No, y yo le agregaría a usted también que el bolsillo sigue siendo el mismo, excepto para la clase política también, que han logrado aumentar sustancialmente sus ingresos también, después de la sesión chornosa en el Senado, donde todos hemos visto que de una u otra manera todas las fuerzas políticas avalaron el aumento desmedido de las dietas de los senadores, pero es entendible, por supuesto, que en esta lógica que tiene el gobierno sobre buscar un sinceramiento irrestricto de todos los indicadores económicos, es evidente que dentro de esa lógica se va a encontrar con mucha resistencia y oposición por parte de muchos sectores políticos, y creo que también se va a encontrar con resistencia de la sociedad si a partir de julio no hay, digamos, algunos signos que evidencien un mejoramiento sustancial de la cuestión económica, sí, de la economía real, fundamentalmente. Cuando hablo de economía real, estoy hablando del bolsillo de los argentinos, en función de que por ahora el gobierno puede mostrar algún tipo de digamos, buenos indicadores, pero solamente para las arcas públicas del Estado, ¿sí? Pero no son indicadores económicos que hayan bajado a la economía real del argentino de a pie, que se ve con ingresos menguados en función el escenario inflacionario, que no cesa, que no cede, y que por otro lado también se ve como, en definitiva, imposibilitado de actualizar sus ingresos, porque el gobierno, pese a la retórica liberal sobre que no hay que intervenir en la economía, el gobierno ha empezado a intervenir fuertemente en la economía, sobre todo en la cuestión salarial, tratando de impedir que se homologuen acuerdos salariales que, digamos, puedan influir en expectativas inflacionarias. Todos sabemos que un liberal que cree estrictamente en las virtudes del mercado, sabe que, y un monetarista sobre todo, sabe que, digamos, el aumento salarial no es generador de inflación, sino que es la consecuencia de la inflación. Pero bueno, vemos que el gobierno en este punto abandona un poco la retórica, digamos, liberal y restricta, y trata de impedir aumentos o incrementos salariales desmedidos en algunos sectores. Entonces nos encontramos con que el gobierno en definitiva busca controlar la inflación mediante lo que se conoce como secando la plaza, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado el sinceramiento de las tarifas y el sinceramiento de todos los indicadores económicos, por supuesto, hacen prever que va a haber un ajuste un poco mayor en la economía real, y creo que los argentinos vamos a aguantar hasta el mes de julio, que es donde el gobierno ha fijado como un plazo prudencial para que comiencen a verse las virtudes de este ajuste. Así que hay algunos sectores políticos que se han subido digamos al tren de lucha contra el gobierno desde hace bastante tiempo, entre ellos los sectores de Lilita Carrió, Martín Lustó, muchos sectores del radicalismo que vienen condicionando el apoyo a las políticas del gobierno de Milei. Están esperando que el gobierno en cierta forma fracase en esta especie de digamos, mejoramiento económico en base al ajuste, para subirse a este tren en contra del gobierno. Ahora, me parece que desde un punto de vista político, la estrategia de salir a hablar desde el minuto uno en contra del gobierno puede jugarle en contra a Lilita Carrió, a Martín Lustó y a algunos sectores del radicalismo, porque en definitiva vemos que Cristina Kirchner vuelve a aparecer en escena, y creo que la única beneficiaria de una posibilidad de que al gobierno le vaya mal es precisamente la expresidenta. O sea, es evidente que ante un fracaso del gobierno, quienes van a salir fortalecidos no va a ser ni Lilita Carrió, ni Martín Lustó, ni sectores del radicalismo,
sino que efectivamente van a salir fortalecidos los sectores más duros del kirchnerismo con Cristina Kirchner a la cabeza. Creo que eso por ahí no está medido de manera muy razonable por parte de Lilita Carrió y de los sectores opositores. ¿Me escucha, Carlos? Perfectamente. Estoy escuchando. Ah, perfecto. Sí. Creí que no, se había cortado. Entonces es importante, en definitiva, entender que la postura de Lilita Carrió va en sintonía con aquellos sectores que han condicionado desde el primer momento las políticas del gobierno, y creo que Lilita Carrió se quiere subir arriba de un tren del disconformismo que ve que va a empezar a tener la sociedad si no llega un alivio económico para el mes de julio. Me parece que pretende sacar algún tipo de rédito político de esta situación. Veremos si esto sucede de esta forma, o como le vengo diciendo yo, si el fracaso del gobierno no significa en definitiva un fortalecimiento de la figura de Cristina Kirchner. Claro. Y queda por entender, Martín, para nuestros oyentes, el rol, el papel que van a jugar nuestros diputados nacionales. Por ahí hay una situación que ha hecho impacto en ADN, que es el sello que usa Peluc para haber participado en el frente electoral, con el senador Bruno Olivera, ¿no? Y su voto, digamos que le cayó mal, especialmente a la carpa de ley, ¿no? Sí, a ver, el tema de los legisladores sanjuaninos, creo en ese sentido que el gobernador de San Juan se encuentra en una posición más débil para negociar respecto de otros gobernadores que cuentan, digamos, con la posibilidad de sumar en la votación del Congreso no solamente diputados nacionales, como tiene el gobernador de San Juan, sino también senadores nacionales. Al no tener senadores nacionales que ofrecer, por decirlo de alguna manera, el gobernador de San Juan se encuentra un poco diezmado en cuanto a su poder de negociación, y en ese sentido cobra mucha importancia la figura de Peluc, por supuesto, como representante de Milei en la provincia de San Juan, y sobre todo por algunos cuestionamientos que tienen que ver fundamentalmente con la actitud que ha tenido el senador Bruno Olivera en el Senado de la Nación, que ha caído bastante mal en las filas, no solamente del presidente Milei, sino también de todos los sectores libertarios de la ciudad de San Juan, que en definitiva están advirtiendo que algunas actitudes por parte del senador en definitiva terminan jugándole en contra de la imagen del presidente. Entonces creo que no va a haber mayores sobresaltos en ese sentido. Me parece que es una cuestión un poco que no tiene una conexión, digamos, la actitud que tuvo el senador Olivera con lo que va a pasar ahora con la ley bases. Creo que Peluc va a poder sin ningún tipo de problemas enfilar, por decirlo de alguna forma, el voto del senador a favor del proyecto. No creo que esté conectado lo que ha pasado anteriormente con lo que, digamos, anteriormente con el voto del aumento de las dietas de los senadores, con una posibilidad de que el senador Olivera esté en contra del presidente en la votación del proyecto de la ley bases. Me parece que en ese sentido el presidente no va a tener ningún inconveniente. Me llega una opinión, Zuleta, del diputado Esteban Paulón, del socialismo. Él es de Santa Fe, y dice que del socialismo presentamos un proyecto diferente, porque entendemos que estamos en emergencia, pero no vamos a acompañar la agregación de facultades para que el gobierno pueda de manera discrecional privatizar empresas del Estado o eliminar organismos públicos. Tampoco vamos a acompañar medidas que perjudiquen a los jubilados, a los trabajadores,
a las pequeñas y medianas empresas y a las provincias. Queremos que esas emergencias se resuelvan con equilibrio, tanto en los poderes del Estado como en la sociedad. Sí, a ver, es razonable. A ver, mire, para que la gente comprenda, a veces los políticos hablan muy bonito, a veces plantean cosas razonables, pero siempre es mucho más fácil estar, digamos, en la oposición, donde la oposición cumple un rol que es muy importante. Yo no lo, digamos, no lo ninguneo ni nada por el estilo. Me parece que también, por ejemplo, los aportes de Lelita Carrió sobre estar siempre, digamos, buscando los defectos de una administración son buenos y necesarios dentro de una democracia, y me parece que estas opiniones, como la del legislador del socialismo santafesino, también son válidas e importantes para tener, digamos, una información adicional a la que, digamos, plantea o manifiesta el gobierno, ¿sí? Pero debemos comprender, y para darle, digamos, alguna información útil a nuestros oyentes, debemos entender que quien gobierna, quien se encuentra al frente de la marcha de la administración del gobierno, es quien en definitiva pondera y tiene, digamos, las informaciones más frescas y necesarias para poder tomar las mejores decisiones en el plano macroeconómico. Lo que deja traducir esta postura del socialismo, que es acompañada por muchos otros sectores también, es que pese a que entienden que el electorado ha optado por un cambio, condicionan ese cambio, y a tal punto de que condicionan el cambio a tal punto de dejarlo prácticamente sin ningún tipo de posibilidades, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos la postura de Carrió, cuando nosotros vemos la postura de Lustó, cuando nosotros vemos la postura del radicalismo, cuando vemos la postura del socialismo, la del kirchnerismo, que descontado que era así, de esa forma y de esa manera, en definitiva, en el fondo, lo que estamos viendo es buscar un statu quo, ¿sí? Que digamos, el electorado quiere romper, porque en definitiva Milei ha aparecido como una figura disruptiva, porque ha planteado claramente de cara a la sociedad la necesidad de, digamos, salir del modelo anterior. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos que encontramos a distintos sectores que se agarran de lo que sea para tratar de condicionar los cambios, y evidentemente estos sectores no han entendido todavía el mensaje de la sociedad. Y eso es muy rescatable y valorable, la postura del PRO a nivel nacional, la postura de Pichetto también a nivel nacional, y de algunos radicales como de Loredo, por ejemplo, que también tratan de, en definitiva, pese a las diferencias y discrepancias con el gobierno, tratan de ayudar al gobierno a que consiga algunas de las herramientas que el gobierno plantea, ¿sí? O sea, me parece, por eso le decía al principio, muy razonable lo que ha sucedido, que hay determinados sectores políticos que han logrado moderar en ciertos aspectos las reformas del gobierno, llevándolas hacia un punto de equilibrio donde están dispuestos a acompañarlas para que el gobierno pueda obtener alguna de las herramientas que dice necesitar para, en definitiva, encauzar esta situación económica, porque hoy al gobierno le están saliendo bien algunas cosas en función de un ajuste brutal, ¿sí? De un ajuste profundo que ha llevado adelante y que formaba parte también de lo que el electorado votó, porque recordemos que lo que se le criticaba a Macri era que no había emprendido las reformas de manera clara y catégorica, sino que pretendió aplicar una especie de gradualismo que quedó en la nada. Entonces, este directo, profundo, inmediato que ha hecho el gobierno, si bien ha sido muy doloroso, está acompañado todavía por el humor social y por la sociedad, sí, pese a todas las dificultades. Y por ahí los sectores más moderados pretenden conciliar y darle algunas herramientas al gobierno, han entendido sobre la necesidad de que el gobierno, más allá del ajuste, también pueda obtener algunas herramientas que le permitan, desde un punto de vista programático, establecer políticas de más de mediano y de largo plazo. Y por ahí otros sectores, como el kirchnerismo, como Lustó, como Manes, como Lelita Carrió, y como muchos sectores del radicalismo y del socialismo,
por ahí en este juego de palabras, en esta articulación muy bonita de la defensa de los intereses de todos los sectores que están siendo afectados por el ajuste, en definitiva lo que buscan es evitar que el gobierno lleve adelante la reforma. Entonces, por supuesto que en este juego dialéctico, por ahí nos vamos a sentir más simpatizantes o afines a aquellos que no quieren tocar algunas cuestiones, porque el ajuste es muy doloroso, pero debemos entender que el gobierno está planteando, digamos, una impronta totalmente diferente al modelo estatista que venía proponiendo el kirchnerismo, y me parece que en ese sentido el gobierno va a poder obtener los apoyos necesarios para aprobar la ley base en diputados, y veremos en senadores si el gobierno tiene la posibilidad de poder negociar con los gobernadores, que son otros de los sectores muy importantes que van a tener un peso en la discusión de este proyecto cuando llegue la ley base al Senado de la Nación. Nuestro columnista Martín Zuleta, me gustaría una linecita acerca del mensaje que abruptamente lanzó Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? A ver, Cristina, creo yo que es una persona muy inteligente. Cristina no la podemos subestimar sobre hacia dónde pretende ella mover el movimiento justicialista. Creo que Cristina está buscando una confluencia entre el kirchnerismo y el peronismo y sectores un poco más opositores al gobierno. Me parece que ella tiene la capacidad de servir como armadora política para que emerja en algún momento alguna figura atrás de la cual ir. Evidentemente Cristina deja un claro mensaje que no sería Kicillof esa figura, cosa que me sorprendió, le digo sinceramente, porque sabiendo que Máximo Kirchner no puede ocupar un lugar protagónico porque lleva el apellido que lo va a condicionar y lo va a limitar, todos pensábamos por ahí que Kicillof podía ser el que reciba la bendición de Cristina para comenzar un armado nacional, pero hemos visto sorprendidos que en esta aparición de Cristina es como que le ha quitado el apoyo a Kicillof, porque creo que es una mujer inteligente que está mirando mucho más allá y entiende y sabe que Kicillof también, digamos, se encuentra bastante desgastado en esta figura, y me parece que Cristina va a llevar al kirchnerismo a confluir con algún peronista, de un gobernador peronista, y ahí es donde creo que el interior va a volver a tener algunas expectativas con algunos gobernadores peronistas que habría que ir fijando bien. Digamos, tenemos que empezar a abrir el ojo, le tiro a usted como analista político que es también, empezar a ver el ojo, a quién le ha echado el ojo Cristina Kirchner, a qué gobernador le ha echado el ojo, porque es evidente que al haberle quitado el apoyo expreso a Kicillof, es evidente que Cristina está mirando a una figura que no va a ser del kirchnerismo, a una figura más identificada con el peronismo tradicional, y en ese sentido el mensaje de Cristina es muy inteligente porque se pone al frente de la crítica al gobierno de Milei, se pone, digamos, en una postura hablando de temas económicos, que es una persona muy informada, haciendo referencia a que no hay un superávit, sino que lo que hay es un endeudamiento brutal del gobierno que ha dejado de pagar sus cuentas, y en ese sentido me parece que Cristina se va a poner al frente de la lucha contra el gobierno para después bendecir nuevamente alguna otra figura más ligada con el peronismo tradicional. Muchísimas gracias, doctor Zuleta. Un abrazo grande, Carlos, y estamos en contacto. Estamos en contacto, y me voy con el dólar Banco Nación 895,50, el dólar turista